¿Dónde estamos en América Latina? Yo creo que esto es un punto central de la conferencia de hoy. Primero, que debemos entender de dónde venimos, dónde estamos, cuáles son los desafíos que tenemos a futuro y por qué América Latina, inclusive en los últimos años, no ha sido el gran epicentro de las crisis globales. Más bien hemos recibido los coletazos de las crisis globales. Y en resumen, viendo el vaso medio lleno, la región ha hecho unos grandes esfuerzos para corregir sus problemas estructurales. Pensemos en 6 aspectos. Primero, en los regímenes cambiarios. La gran mayoría de América Latina hoy, casi el 35% de la región, se comporta como se comporta el mundo occidental o como se comporta el mundo desarrollado. Tenemos regímenes cambiarios de un tipo de libre flotabilidad o de tipos fijos que es muy similar al resto del mundo. En las metas de inflación, la gran mayoría de los países de la región hoy, desde el año 98, tienen metas de inflación y las están cumpliendo. De hecho, vemos ya un descenso en inflación en los últimos meses, afortunadamente gracias también a la intervención de las bancas centrales. Muchos de los países de la región hoy tienen reglas fiscales y las están cumpliendo, lo cual es una buena noticia también, porque ayuda a hacer cada vez más predecible la estabilidad macro y la intervención que tienen que hacer los bancos centrales. La mayoría de los bancos centrales hoy son independientes en América Latina. Todo esto son lecciones de los 90. Y si viéramos esto en una película de 100 años, veríamos que comenzamos con bancos independientes a comienzos de la década de los 20 del siglo pasado, y luego pasamos a bancos dependientes de los gobiernos entre los 40, 50 y 60, y una ola nuevamente para regresar a la independencia de los bancos centrales en los últimos 30 años. Y en cuanto a regulación y supervisión bancaria, la región cada vez evoluciona más hacia las convergencias a Basilea I, Basilea II y Basilea III. Es decir, nos vamos subiendo cada vez en los niveles de solvencia, con lo cual le damos más estabilidad al sistema financiero, que es vital para el crecimiento económico. Y en cuanto a la gestión de la deuda pública, cada vez tenemos equipos más sofisticados a nivel de América Latina y el Caribe. Esta mañana recordaba que hace unas 2 semanas en El Salvador reunimos a todos los equipos de crédito público de América Latina y el Caribe, que son quienes llevan el pulso del endeudamiento en América Latina y el Caribe. Los equipos que hacen la emisión de bonos para el financiamiento o los equipos que deciden el financiamiento multilateral, para crear cada vez una mejor coordinación al interior de los equipos de crédito público en América Latina y el Caribe, compartir experiencias, aprender de innovaciones, mejorar los swaps de deuda en el caso de los servicios ambientales, o generar nuevas combinaciones en el mercado que permitan, vía garantías, por ejemplo, acceder a mejores financiamientos. Pero ese es el vaso medio lleno. Es decir, hemos pasado 30 años de reformas que hoy tienen América Latina consolidada, relativamente bien equipada para enfrentar riesgos externos, como pasó en el 2008, como pasó en 2015 en la crisis de los commodities. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de los commodities en 2015, Colombia sufrió el mayor choque externo por la caída del precio del petróleo. Casi el 50% de sus exportaciones se desplomaron en menos de un año, y el país pudo atravesar ese momento. Entonces, esas reformas macros funcionaron para la estabilidad macro. Y uno puede ver eso en el resto de la región, o como Chile, por ejemplo, en el manejo de sus precios del cobre, igual que Perú, pudo atravesar esas crisis financieras del 2008 y del 2015. E inclusive cómo tuvimos capacidad de respuesta al momento del COVID para elevar un poco la deuda y responderle a los desafíos del COVID. No al nivel de los países desarrollados, pero pudimos responder de alguna manera en la región a este punto. Pero esto es el vaso medio lleno.